voy a hablar acerca de la estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva a veces se menosprecia. Si, por ejemplo, alguien está leyendo un artículo científico y está buscando tal vez valores P, estadística multivariante, regresión, todo eso, puede ser de que le ponga muy poca atención a la estadística descriptiva y eso es un error, porque nosotros debemos de tener en cuenta que la estadística descriptiva es la estadística de la certeza. Si es que yo hice un estudio para determinar, por ejemplo, cuáles son las complicaciones más frecuentes que tiene una persona diabética, un paciente con diabetes, y pues lo primero que voy a hacer es seleccionar mi muestra y pensando que tengo tal vez 150 personas, yo voy a trabajar estadística descriptiva, que es la estadística de la certeza con esas 150 personas. Ahora, si yo hago, por ejemplo, un intervalo de confianza, si ustedes se recordarán de qué es un intervalo de confianza y para qué sirve, o una prueba de hipótesis, recordemos que eso está basado en la probabilidad y no en la certeza. De ahí a que la estadística descriptiva, en primer lugar, es nuestro primer acercamiento a cualquier problema de investigación, de tesis o cualquier dato que queramos recolectar con tal de mejorar alguna situación. Esa va a ser el primer acercamiento y va a ser importante la segunda razón porque nos está hablando de las personas con las que trabajamos y no está hablando de probabilidad. Entonces, nuestra exploración empieza precisamente con 3 modalidades del análisis en la investigación analítica. Y este curso, pues, está enfocado a la investigación analítica. Veamos cuál es el título del curso. Herramientas estadísticas aplicadas a la investigación analítica en ciencias de la salud. Entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata la investigación analítica. Aquí no estoy hablando ni de investigación descriptiva ni de investigación experimental. Y bueno, una cosa que tal vez se pasó porque no hice el énfasis suficiente es de que este curso está dirigido a aplicaciones en ciencias de la salud y podría ser ciencias biológicas. Así que las personas que podrían estar en los campos de agronomía o biología o incluso química, podría ser que sí encuentren una aplicación directa y entiendan más los ejemplos. En el caso de personas que podrían estar recibiendo este curso y que son de un área, por ejemplo, de ciencias sociales o qué sé yo, lamentablemente no voy a tocar ningún ejemplo de este tipo. Bueno, dicho eso, entonces vamos a hablar acerca de el contenido de esta charla y es análisis de asociación, la correlación. Vamos a ver también de qué se trata el análisis de diferencia y cómo aplicar ese análisis de diferencia a mediciones repetidas. Pero primero veamos qué es la investigación analítica, dado que nuestro curso está dirigido a este tipo de investigación. Bueno, les dije, no es investigación descriptiva. Investigación descriptiva es tomar la foto de un evento, en quiénes ocurre, cuándo ocurre, en qué cantidad de personas ocurre. Y en esa investigación no vamos a buscar causas ni relaciones entre variables. En la investigación analítica sí lo vamos a hacer. También se llama correlacional. En algunos libros ustedes la van a encontrar como investigación correlacional. Y es aquella en la cual se evalúa la asociación entre variables, pero sin tener control de las variables independientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues precisamente a que cuando nosotros ya tenemos control sobre las variables, porque nosotros estamos decidiendo las condiciones en las cuales se puede presentar el evento de interés, vamos a hablar de investigación experimental. Entonces, en una jerarquía de la investigación analítica está entre lo descriptivo y lo experimental. Buscar causas de un fenómeno, asociar variables, pero no manipular esas posibles causas. Eso quiero que lo tengan muy claro porque nuestro curso va a ser solo investigación analítica. En el campo de la salud existen 3 tipos de modalidades de investigación llamados diseños de investigación. Cada uno se va a enmarcar en un nivel jerárquico. Esto quiere decir de que hay un tipo de investigaciones de que aportan información de mayor calidad que otro tipo de estudios. Y precisamente aquí los tengo ordenados. Esos son, en primer lugar, los estudios transversales analíticos,
Estos solo evalúan asociación estadística entre variables y esto es importante porque nuestras conclusiones van a ir con ese tipo de alcance. Si hacemos una investigación analítica, entonces vamos a decir, estos solo van a evaluar la asociación estadística. Vamos a ver más adelante, de esto vamos a tener ejemplos, pero como les digo, si ustedes quieren hacer una pregunta en cualquier parte de la charla, pues pueden activar su micrófono y yo les voy a estar respondiendo. Los estudios de casos y controles tienen un mayor nivel de evidencia que los estudios transversales analíticos. Y estos sirven para identificar factores moduladores del riesgo de los eventos. Esto quiere decir de que los otros evalúan una relación asimétrica, y ahorita vamos a ver qué significa esto. Una relación simétrica, perdón. Mientras que los estudios de casos y controles evalúan una relación asimétrica, o sea que solo va en una vía. Lo mismo pasa con los estudios de cohortes. Estudian relaciones asimétricas porque la relación va en una sola vía. Y estos van a determinar una relación causal. Entonces, antes de pasar a ese esquema, pues voy a trabajar aquí con esto y veamos aquí un pequeño ejemplo. Entonces, resulta que yo tengo aquí un evento que podría ser algo muy sencillo, una mala alimentación. Muchas grasas, muchos carbohidratos, etcétera. Bueno, entonces, vamos a ver aquí una relación asimétrica. Entonces, es asimétrica. Y esto puede ocasionar, aunque no es el único factor, que en el futuro una persona presente diabetes. ¿Sí se visualiza la pantalla con la que estoy trabajando ahorita? Sí podemos verla, gracias. Ok, bueno. Entonces voy a tener aquí una variable que se llama la variable independiente. Esto es importante para que podamos entender el resto de ejemplos. Y esta otra variable se llama variable dependiente. Esta variable dependiente también se llama variable de respuesta. Y esta variable independiente también se le conoce como factor. Bueno, entonces yo les digo, esta es una relación asimétrica porque solo va en una vía. La mala alimentación posiblemente en el futuro sea una de las muchas causas de diabetes. Esto no puede ir de aquí para acá, en este tipo de ejemplo que yo he puesto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas, niños, pensemos, niños de escuelas rurales, por ejemplo? Van a haber niños que tienen déficit visual y o auditivo. Bueno, déficit visual. Y por el otro lado, vamos a tener promedios o rendimientos bajos. Estas variables se pueden relacionar. ¿Qué pasa si yo hago un estudio en el cual, por ejemplo, en este momento tomo a 50 niños y les hago una optometría para determinar cuál es si hay algún nivel de déficit visual? Y también veo cuáles las últimas notas que tienen. Estos dos eventos los estoy evaluando al mismo tiempo. Por lo tanto, estoy hablando de que se evalúan de forma simultánea y estos son estudios transversales. Y entonces la relación es simétrica, porque puede ser que un niño tenga bajo déficit visual y por eso su rendimiento sea bajo. O puede ser que este niño tenga un rendimiento bajo desde hace mucho tiempo y ahora se está manifestando un déficit visual. Entonces, el momento en el que se recolectan las cosas es importante para poder definir la calidad de la información que se va a encontrar en estos estudios. Entonces, veamos este otro esquema. En este esquema están esos tres tipos de diseños: transversales analíticos, casos y controles, cohortes. Entonces yo tengo de que en los estudios cross-sectional, así se llaman también, o transversales analíticos, los que están en el centro, estos estudios
se evalúa el resultado y la exposición al evento al mismo tiempo. Como yo no evalué la exposición antes y me cercioré que después apareciera o no el evento de interés, estos estudios son limitados y por lo tanto solo evalúan asociación estadística. Si yo tengo el resultado de una prueba de Chi-cuadrado donde me dice que la desnutrición severa está relacionada con que los papás de un niño sepan o no leer y escribir, estoy tomando las dos cosas al mismo tiempo. Evalúo clínicamente al paciente y a la vez evalúo, les pregunto a los papás si saben leer y escribir. Entonces yo no sé si un evento precede al otro. Lo que sí sé es de que hay otro tipo de estudios como el de casos y controles, y esos parten de que yo identifico un grupo de casos que van a ser personas enfermas y un grupo de controles y voy a ver a qué factores se han expuesto en ambos grupos. Veamos un ejemplo. Casos, pensemos que son mujeres embarazadas que han tenido complicaciones del embarazo. Por ejemplo, podría ser un parto prematuro, el que el niño haya nacido con bajo peso al nacer o que hayan tenido una amenaza de aborto. Y vamos a pensar que todas estas personas, bueno, tuvieron alguna complicación y por eso se llaman los casos, porque tuvieron un evento negativo de salud. Mientras que los controles van a ser personas que también estaban embarazadas, mujeres embarazadas, que no tuvieron ninguna complicación en el embarazo. Ahora yo reviso en el pasado sus antecedentes. Por ejemplo, reviso en el grupo de que tuvieron complicaciones, qué cantidad de ellas, por ejemplo, tuvieron una atención prenatal. Y hago lo mismo en el grupo de controles. Si ese es un factor de riesgo, yo tendría que encontrar que en el grupo que tuvieron complicaciones había un mayor porcentaje de personas que tuvieron una atención prenatal adecuada. Bueno, o por ejemplo aquí había un mayor porcentaje de adolescentes, qué sé yo. Así son los estudios de casos y controles. Los estudios de cohortes parten de que yo puedo visualizar la exposición en este momento y en el futuro voy a ver qué es lo que ocurre si se presenta el evento de interés. Por ejemplo, yo quiero saber si hay un grupo de personas que están expuestas, por ejemplo, que reciben una mala alimentación, qué sé yo. O pensemos en algo muy sencillo. Hay dos grupos de personas que están trabajando en la universidad, ¿ya? A un grupo de personas les cocinan en su casa y llevan la comida de su casa y voy a evaluar en el futuro si tienen exceso de triglicéridos. Esas serían, por ejemplo, las personas no expuestas, ¿verdad? Las que tienen menor riesgo de presentar el evento. Las personas expuestas van a ser personas que también están en la universidad, pero que todos los días compran la comida pues, en la universidad. Pueden ser los almuerzos, los panes de hot dog o tacos, cualquier cosa. Y voy a evaluar entonces el mismo evento en las dos personas en el futuro. ¿Cómo van a estar sus triglicéridos después de 5 años de trabajar en la Universidad de San Carlos? Esos son los estudios de cohortes, parten de la exposición, de estar expuesto o no en diferentes medidas a un evento de riesgo, y los de casos y controles parten de que ya se identificaron enfermos y se comparan con sanos. Dicho esto, ya nos podemos orientar mejor en los ejemplos con los que vamos a trabajar. Y entonces aquí tengo algunos ejemplos. Para esto, pues, quiero revisar cómo está aquí. Si la presentación de marca y la presentación genérica de un medicamento utilizado para la hipertensión arterial presentan la misma frecuencia de eventos adversos. Entonces yo tengo el mismo medicamento, pero una de las presentaciones es de marca y la otra es un genérico. Tengo dos grupos de personas a quienes no les voy a administrar yo el medicamento, porque no es un estudio experimental. Hay personas que por sus recursos van a comprar el medicamento de marca y otras, pues el genérico. Es la misma molécula. Entonces yo les doy seguimiento y quiero saber si hay un grupo en el que se presenten más eventos adversos. Si se dan cuenta, ahí estoy relacionando dos variables y para eso voy a requerir la participación de alguien. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son las dos variables con las que estoy trabajando en este ejemplo?
Este es el ejemplo número 1. Para mí serían las Es dos marcas. el medicamento y la frecuencia de los eventos adversos. Bueno, veamos pues. Ahí vamos bien. El medicamento no es precisamente el medicamento, aunque va bien. Es la presentación del medicamento, ¿verdad? Esa es una variable. Ahí estamos bien. Y la frecuencia de los eventos adversos, yo diría eventos adversos. La frecuencia es la forma en la que la representamos de modo estadístico. Muy bien, entonces reconocieron ahí esas dos variables. Veamos el otro ejemplo. Se requiere determinar si las concentraciones séricas de vitamina D de un grupo de pacientes con coronavirus varían en función de si el cuadro clínico es leve, moderado o severo. ¿Alguien me ayuda a reconocer ahí cuáles son las dos variables con las que estoy trabajando? La concentración de vitamina D. Ajá, la concentración de vitamina D, esa es una variable. ¿Y la otra cuál sería? Y el cuadro clínico. Si es leve, moderado o severo. Muy bien. Veamos el tercer ejemplo. Se requiere determinar si hay alguna relación entre las puntuaciones de un cuestionario para evaluar la presencia de depresión. Con este cuestionario se evalúa qué tan probable es que una persona tenga depresión. Se les hacen varias preguntas personales como qué tan frecuentemente se siente triste y qué sé yo. Y el promedio de notas en un grupo de estudiantes de último año de una carrera de pregrado. ¿Quién me ayuda a identificar las dos variables con las que estoy trabajando ahí? El puntaje en el cuestionario de la depresión y Exacto. el promedio de nota. La Promedio nota de de notas. cada estudiante. Uh-huh. La nota puede ser o el promedio. Bueno, entonces vamos a ver de que además de lo que ya identificamos, estas variables son de diferente tipo. Puntuaciones de un cuestionario y promedio de notas tal vez se parecen entre sí, pero por ejemplo, la marca de un medicamento o la presentación de un medicamento no es una variable que se parezca a la concentración de vitamina D, son de diferentes tipos. Entonces vamos a ver esto más adelante. Pero agradezco su participación y está muy bien que eso es. Esto corresponde a la definición. Investigación analítica. Se evalúa asociación entre variables, pero sin tener control sobre las variables independientes. Cada uno de esos ejemplos cumplía con eso. Entonces, veamos el primer tipo de análisis. Este es el primer nivel de análisis, la asociación. Evalúa las posibles relaciones existentes entre dos variables categóricas. Categóricas son variables cualitativas, las que no se pueden medir, ¿verdad? Podría ser nivel económico, eso solo se puede ordenar, pero no se puede medir. Puede ser también, ¿qué otra cosa puede ser? El sexo, ¿verdad? Si es hombre o si es mujer, el tipo de comida que a uno le gusta, etcétera. Esas son variables categóricas. Cuando tenemos dos variables categóricas, usamos el análisis de asociación. Se compara la frecuencia de un evento en dos o más grupos a través de tablas de contingencia, que las veremos más adelante. La comparación se hace por proporciones o por porcentajes porque muchas veces los grupos tienen diferentes tamaños. Entonces, si los grupos fueran iguales, yo tengo un grupo de 100 personas que lo comparo con otro grupo de 100 personas, solo evalúo cuántos eventos de interés ocurren en cada grupo, pero eso no siempre pasa. Entonces, por eso nos podemos valer de las proporciones y de los porcentajes. El tamaño de la asociación, es decir, que tanto están relacionadas, depende del diseño del estudio. Ya vimos que son los estudios transversales, ahí podemos usar odds ratio, razones de prevalencia, casos y controles, odds ratio. Esto lo pasaré muy rápido porque en la última clase hablaremos de tamaño del efecto, pero pensemos en algo muy sencillo. Veamos pues. Las personas que tienen VIH tienen un riesgo de en algún momento tener tuberculosis porque su sistema inmunológico está debilitado. También se sabe que cuando una persona, por ejemplo, ha convivido cierto tiempo con una persona que tiene tuberculosis pulmonar, esta persona se puede infectar, la persona que ha convivido con él. ¿Alguien puede opinar de saber quién tiene más probabilidad de infectarse de tuberculosis? ¿Una persona que tiene VIH o una persona que en algún momento ha convivido con alguien con tuberculosis?
Para mí, La persona con VIH. Perdón. ¿Usted, licenciado, qué piensa? la persona que está infectada con VIH. Muy bien, entonces ambas están de acuerdo. La persona con VIH. Entonces vemos que eso se llama tamaño del efecto, ¿verdad? Las variables están relacionadas, ya se saben, pero unas están más relacionadas que otras. Entonces el tamaño puede ser pequeño, moderado o alto. Y eso lo veremos más adelante, pero en cada una de las presentaciones. Otros estimadores del tamaño del efecto son la prueba V de Kramer, el coeficiente de contingencia, la tau de Kendall para dos variables ordinales y los estadísticos como capa. Ahora veamos la correlación. No estamos viendo ejemplos, aquí solo estamos hablando de estos datos y ya veremos los ejemplos. Se evalúan relaciones entre dos variables que ahora son numéricas. Entonces recordemos, asociación, las dos variables son cualitativas o categóricas. Pero cuando las dos variables son numéricas, hablamos del análisis de correlación. Y en el análisis de correlación también vamos a hablar del sentido de la relación. Es decir, a medida que una aumenta, a la otra, ¿qué le pasa? Aumenta o disminuye, ¿verdad? Porque ambas relaciones pueden darse. Eso es el sentido. Y la magnitud de la asociación, que es lo mismo del tamaño del efecto. Se debe empezar por crear un gráfico bivariado conocido como diagrama de dispersión. El tipo de método elegido va a depender de la distribución de probabilidad de las variables. Nosotros pues nos recordaremos en algún momento que nos hablaron de la distribución normal, la distribución de Campana, ¿verdad? Gaussiana. Entonces hay datos numéricos que tienen esa distribución y otros que no la tienen. Entonces con base a eso vamos a elegir cuál es el método. Spearman para datos no normales y Pearson para datos normales. Otros métodos como el coeficiente de correlación intraclase no solo nos dicen que están relacionadas las variables, sino dicen si esta medición me muestra, por ejemplo, 50 unidades, el otro método de medición me debería demostrar casi el mismo valor, 50 unidades. Por ejemplo, si tenemos dos instrumentos para evaluar la presión arterial y resulta que la presión sistólica de una persona es 115 con el instrumento A, el instrumento B, si tiene concordancia con el instrumento A, debería de marcarme un valor muy similar. Entonces, vemos ahí la diferencia de esos métodos. También, aquí no los estoy mencionando, pero pues también están los análisis de regresión. Estamos hablando de cosas descriptivas y no vamos a ver ni valores P ni intervalos de confianza. Pero al final, calcular un coeficiente de correlación de Pearson es estadística descriptiva hasta cierto punto. Una vez no hablemos de intervalos de confianza y no hablemos de valores P. Y finalmente tenemos el tercer tipo de análisis, el análisis de diferencia. Entonces recordemos, asociación, dos variables cualitativas. Correlación, dos variables cuantitativas. Y ahora, ¿diferencia qué es? Bueno, pues es cuando una de las variables es cuantitativa y la otra es cualitativa. Ahí, como ustedes pueden ver, ya tenemos las tres posibles combinaciones. Y la variable numérica se va a resumir a través de medias, medianas, modas, estimadores robustos, y se va a comparar entre dos o varios grupos. La forma en que se resume la variable numérica depende de su distribución de probabilidad. Los datos normales pues también nos van a importar ahora, y este es uno de los elementos críticos de este curso que siempre me gusta recalcar, y eso es, si una variable es numérica y si su distribución es normal, o sea, una campana, yo debo de resumir esa variable con media, o podría utilizar la mediana, porque recordemos que en una distribución normal, la media y la mediana son similares, si no es que iguales. Pero si los datos no son normales, yo no tengo que utilizar la media. Ese es un error que se comete bastante en publicaciones, en tesis, qué sé yo. Cuando los datos no son normales, yo debería utilizar solo la mediana, o podría utilizar otras cosas que se conocen como estimadores robustos. También es necesario utilizar medianas y estimadores robustos cuando yo tengo datos atípicos, muchos datos atípicos. Por ejemplo, estoy evaluando los pesos de un grupo de personas y están, por ejemplo, entre 100 y 200 libras, pero de repente hay una persona que pesa 400 libras y solo tengo una persona en el conjunto de datos. Ese es un dato atípico.
cuando tenemos cierta cantidad de datos atípicos, podríamos eliminarlos, justificando que nuestro modelo no va a incluir ese tipo de mediciones, o podríamos trabajar con estadística no paramétrica. Y eso lo veremos en la segunda sesión, que es estadística inferencial. Pero lo que ya aprendimos es que esos datos se resumen con medianas o estimadores robustos. Existen estadísticos para determinar la magnitud de la diferencia. Entonces, como vimos anteriormente, había estimadores del tamaño del efecto para los otros tipos de análisis. Y aquí tenemos también los propios, que sería la D de Cohen, la eta al cuadrado, la D de Gibbs, la diferencia de medias o las medianas, entre otros. Entonces, veamos aquí esta tabla en la cual nos dice qué tipo de estadística descriptiva podemos utilizar cuando tenemos estos casos. Aquí están los 3 niveles de análisis de los que hemos hablado. Por ejemplo, cuando las dos variables son cualitativas, el tener un recuento bajo de plaquetas, por debajo de 150,000 plaquetas, y morir en una persona que entra a un intensivo, por ejemplo. Las dos variables son cualitativas. La muerte es sí o no y tiene o no trombocitopenia, son variables cualitativas. ¿Qué análisis es este? El de asociación. Entonces, ¿qué recursos estadísticos descriptivos tenemos? Si hablamos de tablas, vamos a hablar de tablas de contingencia o tablas cruzadas. Si hablamos de gráficas, vamos a hablar de gráficas de asociación. Si hablamos de estadísticos del tamaño del efecto, vamos a hablar de riesgo relativo, odds ratio, coeficiente de contingencia, que nos dicen qué tan relacionadas están esas variables. Ahora veamos el nivel cuando relacionamos dos variables cuantitativas. Por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular, que es la cantidad más o menos estimada con la que un riñón puede filtrar las impurezas, y otra variable cuantitativa que se llama hemoglobina glicosilada, es la concentración de esta variable bioquímica en la sangre que nos sirve para determinar si una persona que tiene diabetes, por ejemplo, está o no controlada. Las dos variables son cuantitativas, así como las estoy planteando. Cantidad de filtrado y cantidad o concentración de hemoglobina en la sangre. Hemoglobina glicosilada. Entonces, para eso no tengo tablas. No hay alguna tabla que me sirva realmente. Entonces, lo que voy a hacer es que sí voy a tener gráficos de dispersión. Ya habíamos hablado de eso. Y los estadísticos del tamaño del efecto pueden ser el coeficiente de correlación y, si estamos hablando de regresión, el coeficiente de determinación. Y finalmente tenemos el análisis de diferencia. Recordemos cómo se llama también: análisis comparativo. Yo comparo medias o medianas en dos o varios grupos. Para eso tengo las tablas de diferencia. Y el ejemplo que tengo aquí es la tasa de filtrado, que ya sabemos que es una variable cuantitativa, y la estoy comparando en dos grupos: personas que reciben hemodiálisis y personas que reciben diálisis peritoneal. ¿Habrá alguna diferencia? Posiblemente sí. Puede ser que algún método sea más efectivo. Pero bueno, entonces uso tablas de diferencia, donde expreso la media y la desviación estándar si la variable es cuantitativa, o la mediana y los cuartilos si es cuantitativa y es normal, o la mediana y los cuartiles si la variable no es normal. Para las gráficas cuento con los box plot y las barras de error. Y los estadísticos, como había dicho anteriormente, la diferencia de promedios, pero aquí no solo está el tamaño del efecto, también está la dispersión, las medidas de tendencia central y otras que no puse aquí, como la D de Cohen y qué sé yo. Ahora veamos los ejemplos, antes de pasar al laboratorio de R. Veamos aquí. Esta es una tabla de contingencia. ¿Para qué sirve esto? Para relacionar variables cualitativas. Entonces, esto es un estudio en la cual mis variables eran que una persona que tuvo un accidente, el vehículo en el que se transportara era moto o automóvil. Mi variable es el vehículo en el que se transportaba la persona que tuvo el accidente. Y la otra variable es tener trauma de cráneo. Entonces, las categorías de esto es que iba en moto o en automóvil. Y las categorías de esto es que tuvo el trauma de cráneo o no lo tuvo. Entonces se llama tabla cruzada porque las frecuencias de este caso de ir ya sea en moto o en automóvil las estoy cruzando con tener o no trauma de cráneo. Entonces tengo aquí que personas que iban en moto,
21 tuvieron un trauma de cráneo. Entonces aquí el total de personas eran, vamos a ver, 79, 80, 100. De 100 personas, 21 tuvo un trauma de cráneo. Esto es un 21%. Ahora, de las personas que iban en automóvil, un porcentaje más bajo tuvo trauma de cráneo. Sin ver valores P, sin nada de eso. Entonces veamos. La frecuencia con la que se presentó el trauma de cráneo en quienes iban en moto fue del 21%, mientras que la frecuencia en los que iban en automóvil fue del 8.9%. ¿Será que ir en moto o en automóvil influye en la probabilidad de tener trauma de cráneo cuando se tiene un accidente? ¿Alguien me puede colaborar con eso? Sí. Sí, ¿verdad? Porque hay una diferencia de porcentajes. Bueno, pues esto es una tabla cruzada y vean que, como les dije, no estoy utilizando chi cuadrado ni coeficiente de contingencia. Yo debo de valorar la información que tengo empezando por la estadística descriptiva. Veamos el siguiente ejemplo. Este es un diagrama de dispersión, no se ve muy bien por acá, pero esto es la cantidad en la que filtra el riñón las impurezas y esto es la... Vamos a ver, esto es los niveles de creatinina, que es una prueba bioquímica que se saca. Entonces, estas variables tienen una relación inversa, porque ahorita no nos interesa realmente qué variables son. Veámoslo de una forma muy genérica. Esta es una escala en el eje Y que es cuantitativa, que va de menos a más. Y esta es una escala cuantitativa también en el eje X que va de menos a más. Cuando los valores de la escala Y aumentan, ¿qué pasa con los valores de la escala X? ¿Alguien me puede colaborar con esto? Cuando aumentan ¿Sí? en X, disminuyen en Y. Exacto, porque es una relación indirecta. Si mi dispersión fuera así, me diría, a medida que aumentan los valores en el eje X, también van a aumentar en el eje Y. Entonces, estas variables están relacionadas. ¿Cuál será el coeficiente de correlación? Tal vez sea, no sé, un 0.70. Y entonces vamos a tener aquí las herramientas para poder valorar eso. Y esto es que cuando el coeficiente de correlación va de 0 a 3, la relación es nula, o sea, no hay relación entre las variables. Si va de 0.3 a 0.5 es débil. Si la relación va de 0.5 a 0.7 es moderada. Yo creo que esta es como 0.78, entonces mi relación es fuerte. Pero veamos un dato importante. Cuando la relación, como la que vemos en esta gráfica, es indirecta, porque a medida que una aumenta, la otra disminuye, el valor que va a tener el coeficiente de correlación va a ser negativo. Entonces, el coeficiente de correlación de este caso va a ser, digamos que, menos 0.78. ¿Y qué fue lo que dije yo? Que la correlación me decía, si están relacionadas dos variables, ¿cuál es el sentido de la relación? ¿Y cuál es la magnitud de la relación? Y finalmente aquí tengo el ejemplo del análisis de diferencia, de las tres modalidades que hemos trabajado, aunque tenemos otro ejemplo adicional. En este análisis, yo lo que tengo es que a un grupo de animales de laboratorio, unas ratas, se les administró un medicamento de prueba y aquí están las diferentes dosis de este medicamento. Esta es una variable cuantitativa, sin embargo, la estamos expresando como variable cualitativa porque yo o doy 25 miligramos o doy 35 o 45 o 55. A nadie le di, por ejemplo, 27 o 32 o 48. Entonces, a todo este grupo les di 25 miligramos por kilo. A todo este les di 35 miligramos por kilo y así. Entonces yo tengo que la dosis administrada la estoy utilizando como una variable ordinal y es una variable cualitativa. Y lo que estoy haciendo es comparar esto que está acá, que es la mediana. Ustedes en mi canal de YouTube pueden tener acceso a diferentes materiales. Por ejemplo, en uno de esos materiales explico cómo se interpreta y se puede crear un boxplot. Lo importante aquí es de que lo que yo estoy visualizando aquí es la mediana y aquí tengo mi escala en el eje Y. Entonces veo la glicemia, que es la cantidad de glucosa que se puede encontrar en la sangre, donde es más baja. La glicemia es más baja en el grupo de ratitas a las que se les administró este medicamento
con una dosis de 35 miligramos por kilo. Si, por ejemplo, yo tengo acá una línea de referencia para saber más o menos cuánto es esta medición, yo veo que hay una diferencia entre los valores de la glicemia de este grupo y los de este grupo, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí tengo la magnitud. Entonces, vean, esta es la diferencia. Por eso se llama análisis de diferencia. Y la diferencia de este grupo con esto es la mediana del otro grupo, que sería este, el grupo 3, digamos, con la mediana del grupo 2. ¿Y cuál es la diferencia? Esta distancia que está por acá. Bueno, entonces ya tenemos ahí. A veces se hacen evaluaciones en la misma persona repetidas veces. Por ejemplo, nosotros tenemos algo muy sencillo en la universidad. Una medición repetida es de que yo, que me llamo André, que ahorita estoy estudiando una maestría en estadística, uno de los cursos que llevo, por ejemplo, es estadística no paramétrica. Ya tuve mi primer parcial y entonces es algo como, pues como que en mi primer parcial yo soy una de las personas de este grupo que está acá, ¿verdad? Entonces, digamos que hay más personas que están en mi clase y que están recibiendo las notas. A mí me van a hacer otro examen, entonces me van a hacer una medida repetida. Espero que no me vaya así, ¿verdad? O sea, que no baje mi nota. Pero a lo que voy es a que cuando a una persona le hacen una evaluación más de una vez, estamos hablando de medidas repetidas. En este caso, vamos a ver un ejemplo en el cual a estas mismas ratitas de laboratorio se les administró un medicamento para que se indujera la hipertensión. Bueno, entonces, ¿de qué viene todo esto? Quienes son farmacéuticos y podría ser también, qué sé yo, pues biólogos, por ejemplo, han participado mucho en esto de las plantas medicinales y qué sé yo. Entonces resulta que uno de los métodos para identificar un nuevo medicamento, por ejemplo, para disminuir la presión arterial, es tomar animales de laboratorio e inducirles hipertensión para que después podamos administrarles un medicamento que estamos probando su efectividad. Y pues simplemente en estas ratitas al principio, ¿verdad? En el día 1 se les indujo la hipertensión y aquí está, ¿verdad? Entonces la presión arterial sistólica está por 160 milímetros de mercurio. A medida que pasaban los días se iban midiendo en las mismas ratas la presión, ¿verdad? A pesar de que esta es la estadística de grupo, lo que quiere decir es de que posiblemente en la ratita número, qué sé yo, 1, al primer día tenía una presión arterial de 148. 148. Y al día 13, posiblemente esa misma ratita tenía una presión arterial de 137, por ejemplo. Pero eso se hace con cada uno de los individuos. Entonces, así le llamamos. Estos estudios también se llaman pareados cuando solo tenemos 2 mediciones. Y les llamamos de medidas repetidas cuando tenemos más de 2 mediciones. Cuando se llevan bastante tiempo, les llamamos estudios longitudinales. Por ejemplo, un estudio donde estoy siguiendo a una persona por varios meses o años. Y lo que calculamos es la diferencia promedio o la mediana de la diferencia. Bueno, entonces, para finalizar la parte magistral, ustedes van a tener acceso a parte de las cosas que vamos a utilizar. Lectura del tamaño del efecto, que nos va a servir para esta primera presentación, y el software para cálculo de tamaños de muestra y tamaño del efecto G-Power, el software R, RStudio y EPIDAT. Entonces, antes de pasar al laboratorio, quiero que me ayuden con esto. Los ejemplos. Ejemplo número 1. Recuerden que en el ejemplo número 1, la primera variable era presentación de marca. La presentación del medicamento, si era marca o genérico. Y la otra variable es si tenían o no hipertensión arterial. ¿Qué tipo de análisis se utiliza aquí? ¿Asociación, correlación o de diferencia? La primera variable, ¿de qué tipo es? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. ¿Y tener o no hipertensión es qué? Cualitativa también. Cualitativa. Entonces, ¿qué análisis usamos?
Asociación. Exacto, asociación. El segundo ejemplo es concentración de vitamina D y la otra variable es si el cuadro es leve, moderado o severo. ¿Esta variable de qué tipo es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Muy bien. ¿Y esta otra? Cualitativa. Cualitativa ordinal. Muy bien. Entonces, ¿qué análisis se usa para cuantitativa versus cualitativa? Cuando tenemos una mezcla de variables, recuerden, análisis de diferencia. Y finalmente, ahora veamos puntuaciones de un cuestionario y notas o promedio de notas. La primera variable, ¿de qué tipo es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Puntuaciones del cuestionario. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y promedio de notas o notas? También ¿Perdón? cuantitativa. También Cuando tenemos cuantitativa. variables cuantitativas, ¿qué análisis utilizamos? Correlación. Una correlación. Muy bien, gracias. Bueno, dicho esto, ya podemos identificar todas estas variables y ahora voy a